Tengan muy buen día todas y todos. Esta semana quiero compartir con ustedes mis reflexiones en torno a la elección de este domingo con el cual o con la cual se renueva al Poder Judicial de nuestro país. He titulado a esta columna, entre signos de interrogación, ¿13 millones no son suficientes? Y planteo lo siguiente. Finalmente, este 1 de junio se realizó la elección del Poder Judicial, con lo cual concluye una etapa fundamental en el proceso de transformación del régimen político mexicano. Aún falta que transcurra el periodo al final del cual los nuevos jueces, ministros y magistrados tomarán posesión de sus cargos, lo cual sucederá el 1 de septiembre próximo. Antes, deberán realizarse los cómputos de la elección y, como es de esperarse, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibirá las impugnaciones que resulten y resolverá lo conducente para declarar en su caso la validez de la elección. Al momento de redactar la presente columna, lunes 2 de junio, los cómputos de esta histórica elección ya han comenzado y ha sido posible conocer que alrededor de 13 millones de mexicanas y mexicanos acudimos a la cita con la historia. Los comicios se celebraron con tranquilidad y, hay que reconocerlo, la estructura electoral del INE, integrada fundamentalmente por ciudadanos, una vez más salió avante con la responsabilidad de recibir los votos ciudadanos. Mi felicitación para todos los que participaron en esta jornada electoral como funcionarios de casilla. Se ha recorrido un largo proceso para llegar hasta este momento. Desde el gobierno de López Obrador se planteó la necesidad de realizar una profunda reforma al Poder Judicial de la nación como parte del cumplimiento de promesas de campaña que formaron parte sustancial del proyecto de nación enarbolado por la Cuarta Transformación, la 4T. La transformación del viejo y anquilosado régimen político, el combate a la corrupción y la construcción de una patria con justicia y bienestar para el pueblo fueron ejes fundamentales de este proyecto. En él, la transformación del Poder Judicial era y es una premisa indispensable. La razón que alimentó este largo proceso fue que el Poder Judicial de la Federación se había convertido en un reducto del conservadurismo, caracterizado por la corrupción, la opacidad y la ineficiencia, haciendo de la impartición de justicia un derecho prácticamente inalcanzable para el pueblo. De los tres poderes de la Unión, el Poder Judicial era, hasta este 1 de junio, el único poder cuyo origen no era la voluntad popular, contraviniendo lo establecido en el artículo 39 constitucional, en el sentido de que todo poder dimana del pueblo. No, su origen era la componenda de las élites políticas y económicas a cuyo servicio, desde hace mucho tiempo, este poder terminó entregándose. Este hecho determinó que, en innumerables casos, sus resoluciones afectaran negativamente al pueblo. No en balde, la percepción que de ese poder tenemos la inmensa mayoría de los mexicanos es contundentemente negativa. De ello dan cuenta estudios de opinión realizados a lo largo de los últimos años. Por esta razón, la mayoría de los mexicanos apoyamos la reforma propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación. El camino recorrido para llegar a este momento ha sido largo y lleno de obstáculos. Desde la campaña electoral del 2018,
El entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, agitó la idea de realizar una profunda reforma al Poder Judicial de la Federación como condición para satisfacer el anhelo de justicia del pueblo mexicano, para abatir la inseguridad, la impunidad y la injusticia reinantes en nuestro país, como consecuencia, entre otras, de la fracasada guerra contra el crimen organizado impulsada por el gobierno de Felipe Calderón y por las consecuencias económicas y sociales que sobre la inmensa mayoría del pueblo tuvo la aplicación del modelo neoliberal de desarrollo en nuestro país durante los últimos 40 años. Ya en el poder, López Obrador intentó realizar esta reforma apoyándose en el entonces ministro Arturo Saldívar, presidente entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la resistencia de la maquinaria anquilosada del Poder Judicial impidió que esta reforma prosperara. Era necesaria, pues, una reforma de gran calado, una reforma constitucional para lograr dicha transformación. Y el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente de la República presentó la iniciativa como parte de un paquete de reformas constitucionales. Dada la composición del Congreso en ese momento, donde el peso de la fracción conservadora hacía prácticamente imposible que este paquete de reformas prosperara, el presidente de la República anunció el llamado Plan C, consistente en que Morena y sus aliados lograsen la mayoría calificada en el Congreso de la Unión durante las elecciones del 2024, para aprobar el paquete de reformas constitucionales y pasar así al llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. El resultado ya lo sabemos. Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada con un contundente triunfo y hoy la reforma al Poder Judicial ya es parte de la Constitución. El conservadurismo fue derrotado en toda la línea. Sin embargo, no ha muerto, aún resiste y continúa echando mano de sus vastos recursos para hacer la guerra a esta reforma. A partir de ahora, esta guerra se centrará en tratar de deslegitimar la propia elección, con el argumento principal de que hubo escasa participación y que consecuentemente el poder judicial que emane de ella será un poder ilegítimo. Junto a ello, han comenzado a esparcir la especie de que la elección fue una farsa y que el resultado favorecerá a Morena, configurándose así un ambiente autoritario donde el partido en el poder controlará a los tres poderes de la Unión, con lo cual desaparecen los contrapesos y con ellos la democracia. Si se analiza con cuidado este argumento, se puede llegar a la conclusión de que está basado en premisas falsas, es decir, es un argumento falaz. En principio, la supuesta ilegitimidad de la elección del Poder Judicial no toma en cuenta que en 2024 36 millones de votos avalaron el Plan C y que en consecuencia esa es la fuente originaria de la legitimidad de la reforma del Poder Judicial. 36 millones de votos. Respecto a la concurrencia a las urnas el 1 de junio pasado, omiten ponderar que es la primera elección de este tipo, una elección sui generis, muy distinta a todas las que el pueblo de México ha tenido anteriormente, a las que estábamos acostumbrados.
Es evidente entonces que el nivel de participación de esta elección no se puede comparar con las elecciones para elegir gobernantes o legisladores. Para empezar, en esta elección, los recursos económicos que en las campañas electorales tradicionales sustentan la promoción del voto, ahora fueron prácticamente inexistentes. Los candidatos a ocupar un cargo en el nuevo Poder Judicial no tuvieron manera de financiar sus campañas. La autoridad electoral, el INE, pretendió en un principio ser el monopolio de la difusión de la elección, prohibiendo incluso a funcionarios públicos y legisladores que pudiesen contribuir a la participación ciudadana con sus llamados a la ciudadanía. La promoción hecha por el INE, hay que decirlo, fue muy limitada, perdiéndose en la práctica la mitad del corto tiempo que se tenía para difundir la elección. No fue sino hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa disposición del INE que los funcionarios, incluida la presidenta de la República, pudieron ejercer sin cortapisas su derecho de convocar al pueblo a la participación. Pero lamentablemente ya se había perdido un tiempo muy valioso. Según una encuesta de la encuestadora Encol, realizada en el mes de mayo, a solo 2 semanas de la elección, da cuenta de que menos de la mitad de las y los mexicanos sabían el día exacto en que sería la elección, un 48%. 48%. Un porcentaje menor estaba considerando participar en ella, 38%. Pero por otro lado, la inmensa mayoría de los encuestados declaró no conocer a los candidatos, 77%. Estos son los hechos que remaron en contra de una mayor participación. Sin embargo, los 13 millones que sí votaron constituyen, dadas las circunstancias señaladas, una cantidad suficiente para legitimar el proceso. Lo dijo la presidenta de la República en su conferencia del 2 de junio. 13 millones de votos son muchos más que los 5 millones que logró el PRI en 2024. O los 9 millones que logró el PAN, a pesar de que invirtieron tales partidos o gastaron tales partidos millones y millones de pesos en sus campañas para promover a sus candidatos e invitar a la ciudadanía a votar. Son 13 millones de votos que se impusieron a la campaña mediática que día a día, hora tras hora y minuto a minuto, el formidable aparato de desinformación del conservadurismo implementó desde por lo menos un año atrás. Por lo menos. 13 millones de votos que superaron las absurdas restricciones impuestas por la mayoría de los consejeros electorales afines a Lorenzo Córdoba, que aún siguen siendo mayoría en el Consejo General del INE. En fin, son 13 millones de votos que sientan bases sólidas para seguir construyendo la reforma al Poder Judicial. No olvidemos que esta reforma apenas comienza. Falta renovar la segunda mitad de jueces y magistrados en 2027 y consolidar el modelo de elección de sus integrantes. Lo realizado en esta ocasión puede y debe mejorarse. Se ha dado un primer paso y se ha dado en firme. 13 millones de votos son una base sólida para que el pueblo siga transformando a nuestro país. Muchísimas gracias.